Estudiantes, cordial saludo. En el siguiente ejercicio nos piden organizar unos datos en unas tablas de distribución de frecuencias y hacer unos gráficos tipo histograma. Asimismo, nos piden analizar las medidas de tendencia central, media, mediana, muda y nos solicitan organizar la información en cuartiles e indicar cuáles personas están después de cierto percentil. El asunto es que se hizo una carrera ciclística, participaron 134, acá no son 274, sino 134 ciclistas y nos dan los tiempos. Entonces nos piden que procesemos esa información. Como ustedes se dan cuenta, esto está en una matriz, están todos los datos en varias columnas. Lo primero que vamos a hacer es organizar todos nuestros datos en una sola columna. Para eso, recordamos cómo se usan las teclas de función rápida, Shift Control a la derecha y Shift Control hacia abajo con las flechitas de arriba, derecha, abajo para señalar los datos rápidamente y vamos cortando y pegando para que todos nuestros datos nos queden en una sola columna. Aquí ya estamos terminando. Y ya tenemos todos nuestros datos en una sola columna. Vamos a verificar cuántos datos realmente son. Son 214 datos. Entonces, espera, hacemos la corrección acá, que son 214 datos. Listo, ya estas cabeceras de columna que tenemos acá las señalamos y las eliminamos. Para hacer las medidas de tendencia central y para hacer las medidas de posición, lo primero que yo tengo que hacer es organizar mis datos de menor a mayor. Entonces voy a colocar en estas cabeceras de columna un filtro, porque los filtros, entre otras cosas, me permiten hacer esos ordenamientos rápidamente. Entonces voy a ordenar los tiempos de llegada que están en horas, los voy a ordenar de menor a mayor. Listo. Este valor de 0 me quedó mal, creo que es un valor que dice 2. Realmente es un valor 2. Ya como los tengo organizaditos, voy a crear un rango con todos los daticos de mis 214 corredores. Entonces señalo todos los 214 datos, acá me está diciendo que están 214 y lo voy a llamar acá en el cuadro de nombres, le vamos a colocar tiempos. Ustedes le pueden colocar el nombre de su preferencia. Bien, voy a inventarme aquí otra columnita que se llamará posición. Y como están ordenaditos, pues voy a hacer la posición 1, 2, 3 hasta la 214. Con estos tres datos los señalo, un doble clic y automáticamente él me genera números consecutivos hasta el 214. Entonces vamos a hacer los procedimientos para calcular, poner los títulos un poquito más grandes, la media, la mediana, la moda, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el percentil 95, que es el que nos están solicitando en el ejercicio. Listo. Para los datos de la media, vamos a recordar la fórmula, entonces voy a mostrar acá temporalmente las fórmulas que nos dice para la media. Dice básicamente que es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Listo, entonces vamos a hacerlo manualmente. Sabemos que son 214 datos, pero pues vamos a calcularlo todo con formulitas. Entonces yo voy a hacer una fórmula que es igual suma y voy a sumar el rango donde tengo mis tiempos. Ese rango se llama tiempos. Con la tecla tabulador o con un doble clic pueden completar. Cierro paréntesis y lo voy a dividir entre el número de datos. Para eso pues voy a contar cuántos datos hay en el rango que se llama tiempos. Entonces acá nuestra mediana nos vamos a llamar manual y esta con funciones. Es 2.325 horas. Ahora vamos a hacerlo con la función. Recordemos que la función para hallar la media se llama promedio.
Entonces escribimos la función, podemos autocompletar con un doble clic o con la tecla tabuladora y vamos a indicarle a qué queremos que le saque el promedio. En este caso se llama tiempos, el rango donde guardamos esa información. Si ustedes observan, es el mismo valor. Ahora, veamos las fórmulas para el cálculo de la mediana. Nos dice que tenemos que ordenar los datos y que la mediana será el dato que está en la mitad. Solo que hay unas consideraciones cuando el conjunto de datos es par y cuando el conjunto de datos es impar. Cuando es impar, pues no hay problema. Tomamos el número de datos, le sumamos 1, dividimos entre 2 y esa es la posición. Cuando el conjunto de datos es par, tenemos que tomar los dos conjuntos, los dos datos de la mitad, porque van a haber dos, no va a haber solamente uno. Entonces vamos a hacer las operaciones. Esto nos está indicando la posición n medios, la posición n medios más 1. Entonces vamos a hacerlo muy rápidamente acá. Lo voy a hacer aquí con un pequeño tablero digital. Entonces nosotros decimos que tenemos 214 datos. Voy a hacerlo por acá. 214 datos sobre 2 más 214 sobre 2 y a eso le voy a sumar un datico. Eso me darán las posiciones. Entonces, con esto voy a hallar la primera parte de la fórmula. Entonces lo voy a hacer aquí rapidito con Excel, que será 214 sobre 2. Será la posición 107 y 214 sobre 2 más 1, entonces será la posición que tengo ya aquí calculadita y simplemente le añado una. Entonces voy rápidamente a las posiciones 107 y 108 para poder calcular dónde se va a hallar mi mediana. Entonces acá la posición 107 y 108. Las voy a señalar con color amarillo para que no se me olvide. Listo. Luego la fórmula, ¿qué me dice? Vamos a volver a traerla para acá. Dice, mire, una vez halladas las posiciones, usted debe sumarlas y dividirlas entre 2. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerla acá a mano y le decimos que será igual, abro un paréntesis, la posición, el valor de la posición 107 más el valor de la posición 108 dividido entre 2. Por simple inspección, pues es el 2.267. Entonces acá lo obtuvimos. Sin embargo, con las funciones lo podemos hacer todavía mucho más rápido. La función que vamos a invocar en Excel es mediana. Y simplemente le vamos a indicar que nos haya la mediana del grupo de datos que nosotros llamamos tiempos. Si ustedes observan, vamos parejitos en los valores. La moda, pues, es encontrar el valor que más se repite. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar nuestro conjunto de datos. Aquí lo señalamos rapidito. Vamos al formato condicional. Resaltamos las reglas que sean los valores duplicados. Entonces vamos a encontrar bastantes valores duplicados. Voy a colocar el filtro rápidamente y le voy a decir que me filtre los de color rojo. Y tendríamos que hacer una operación manual, empezar a mirar uno por uno. Este está dos veces, este 2083 está 13 veces. Entonces así tendríamos que ir tanteando cuál es el valor que más se repite. Yo voy a hacer otra funcioncita, espero no confundirlos, que me ayude a contar esas características. Entonces, este funciona solamente con Excel 365. Hay una función que se llama únicos. Y le voy a decir que me traiga los valores únicos de los tiempos. Entonces, todos estos son los valores únicos. Ahora, ya que tengo los valores únicos, le voy a decir que los cuente cuántas veces aparecen. Entonces, un contar.si dentro del rango tiempos, punto y coma, dentro de ese rango que me cuente el 2. Y así arrastro mis valores.
Entonces acá empezamos a mirar cuál es el más alto. Aquí hay uno con 13, aquí hay uno con 14. Y creo que el dato que más se repite es el 2.167. Entonces ya tengo el valor de mi moda que es 2.167. Si estamos usando una versión anticuada o una versión vieja de nuestro Excel, entonces tendríamos que copiar los datos manualmente. Los copiamos, los pegamos acá, le decimos quitar duplicados, para eso nos vamos acá donde dice datos, por acá en esta opción que se dice quitar duplicados, continúo con la selección, quito los duplicados de la columna E, aquí está, y ya tengo los valores únicos. Y acá, como ya tenía la formulita, entonces simplemente él me empieza a contar dentro del rango tiempos cuántas veces me aparece el valor 2, el valor 207, y acá de nuevo el 2.167 es el que aparece más veces, por tanto será la moda. Ahora vamos a calcularlo con función. Nos vamos a buscar una función que se llama moda exacta. Moda 1, perdón, moda 1. En moda 1 le vamos a decir que nos halle la moda dentro del rango de datos que se llama tiempos. Y efectivamente nos confirma que el valor que más se repite es 2.167. Ahora lo que vamos a hacer es hallar los valores de los cuartiles. Recuerden que nosotros primero calculamos posición, vamos a la posición y ahí sí podemos identificar cuál es el valor. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el cuartil 1. Revisemos qué nos dicen las fórmulas. Entonces dice que debo ordenar los datos, que ya lo hicimos, que debemos calcular la posición del cuartil con esta formulita, que donde aparezca esta K la reemplazamos por el número del cuartil y esta N la reemplazamos por el número de datos. Eso me dará el valor de la posición. Vamos a eliminar estos datos que nosotros hicimos aquí temporalmente para hacer nuestra mediana y vamos a hacer las fórmulas de los cuartiles a mano. Entonces decimos que para el cuartil 1, por acá voy a ubicar mi lápiz, colocamos una punta un poquito más finita, que para el cuartil 1 voy a decir que es 1/4 multiplicado por el número de datos que para nuestro ejercicio son 200. Venga, miramos si me acuerdo, 214. Multiplicado por 214. Para el cuartil 2, pues reemplazamos la K que nos aparecía en la fórmula. Esto será 2/4 multiplicado por 214. Y para el cuartil 3 decimos que es 3/4 multiplicado por 214. Entonces vamos a hacer todas esas operaciones por acá en esta celdita. Decimos 1/4 y lo multiplicamos por 214. Puedo copiar esa misma fórmula, la pego acá, solo que ya no va a ser 1/4, sino 2/4. Y aquí no va a ser pues 2/4, sino lo voy a cambiar a 3/4. Recordamos lo que nos dicen las fórmulas. Nos dice que si nos da un número decimal, lo redondeamos al entero siguiente. Y que si nos da un número entero, será el valor de esa posición más esa posición más 1. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este de acá nos dio en decimal, entonces será la posición 54. Le vamos a echar un color verde y esa posición 54 será mi primer cuartil. Entonces voy acá hasta la 54 y aquí marco mi primer cuartil. Para el segundo cuartil son las posiciones como medio enteros, entonces las posiciones 107 y la siguiente, o sea, la 107 y la 108. Recuerden que el cuartil 2 es el mismo valor de la mediana, entonces miramos acá
la posición 107 y 108, que ya las teníamos marcadas para la mediana, entonces esas mismas nos van a servir para el cuartil 2. Listo. Y la tercera que tenemos por acá es el cuartil 3, que es la posición, como medio decimal, lo redondeo a un entero, 161. Le voy a colocar un colorcito, este rojito. Entonces me voy a mi cuadro de posiciones y señalo acá con rojito. Habiendo hecho eso, voy a traerme los valores. Me dicen que para el Q1 está en la posición 54. Entonces voy y busco qué valor está en la posición 54. Primer cuartil. Para el segundo cuartil, como me dio entre dos posiciones, la 107 y la 108, pues hago el promedio. Pero si ustedes recuerdan, ese cálculo ya lo hicimos acá. Sin embargo, lo vamos a repetir. Será igual a lo que esté en la posición 107 más lo que esté en la posición 108 entre 2. Entonces observen que acá el valor de la mediana y el valor del segundo cuartil es exactamente el mismo. Para el tercer cuartil, si nos vamos a la posición 161, entonces será igual a lo que tengamos en la posición 161. Este valor. Listo, ya tenemos nuestros cuartiles. Recuerden que los cuartiles lo que nos hace dividir es la muestra en 4 partes iguales. Si señalamos aquí hasta este primer cuartil que está de color verde, tenemos 53 posiciones. Después del primer cuartil hasta el segundo, tenemos 52. Del cuartil segundo al tercero tenemos que tener 52 también. Ya vamos a comprobarlo. Acá están las 52. Y a partir del tercer cuartil tendremos 53 posiciones. Entonces nos quedó uniformemente distribuida esa muestra. Listo. Ya tenemos aquí el cuartil. Los vamos a calcular con funciones. Con funciones es todavía mucho más fácil. Para eso vamos a utilizar las funciones cuartil y percentil de la siguiente manera. Entonces vamos a aumentar un poquito la pantalla. Y aquí vamos a hallar el primer cuartil. Entonces vamos a utilizar el cuartil. En las versiones antiguas de Excel puede decir simplemente cuartil. Aquí hay un cuartil que excluye y un cuartil que incluye. Entonces vamos a utilizar el cuartil inclusivo. Entonces le decimos, los datos están en tiempos y le digo que me busque el primer cuartil. Miramos, está igualito. Esta formulita, como es igual, lo único que va a cambiar es el cuartil 1, 2 y 3. Simplemente lo voy a arrastrar. Y aquí voy a editar. Le voy a decir que por favor me vaya el segundo cuartil. Si ustedes observan me queda igual. Y aquí el tercer cuartil. Utilizamos la función cuartil inclusive para que pues me tome el valor que está en esa posición. Listo, continuamos. Vamos a hallar el percentil 95, que es el que nos interesa para entregar la premiación. Entonces, la formulita será la siguiente. Es muy parecida a la de los cuartiles, solo que no dividimos en 4, sino dividimos en 100. Entonces, el percentil 95, permítame lo escribo bien por acá, será igual a 95 sobre 100 por 214. Eso me dará la posición de ese percentil. Entonces hacemos la operación. 95 sobre 100 multiplicado por 214. Lo tengo que redondear el siguiente entero, entonces sería la posición 204. Lo vamos a señalar con un colorcito, digamos un colorcito, este azulito que parece gris, un azul grisáceo. Me voy a la posición 204 y quiere decir que a partir de aquí, estas personas son las personas a quienes yo le daré una premiación. ¿Listo? Entonces vamos a colocar el valor del cuartil, simplemente para indicarlo acá. El percentil, perdón, el percentil 95.
que es el que está en esta posición. Ahora lo vamos a calcular con función. Para ello, escribimos la función percentil y de nuevo utilizamos el percentil inclusive, o sea, el que termina en INC. Invoco los datos que los tengo en tiempos, punto y coma, y el valor del percentil, que es el 95, lo voy a escribir como si fuera decimal, o sea, como 0,95. O sea, tomo el 95 y lo divido en 100, entonces lo escribo como 0,95. Y aquí ya tengo el valor del percentil calculado con función. Y si se dan cuenta, pues lo que yo estipulé o calculé con operaciones manuales, hallando las posiciones y buscando los datos, Excel me lo entrega con funciones con los mismos valores. Ya teniendo esos datos, yo puedo empezar a responder lo que me dice. Me dice que por favor que organizar la información en una tabla de distribución de frecuencia. Bueno, ya lo tenemos. Que organice los datos en cuartiles. Entonces vamos a darle un formatico. Voy a quitar este formateado de acá. Este formato condicional lo voy a quitar. Y podemos organizar los datos de la siguiente manera. Todos estos de acá, hasta el 54, les voy a echar un color verde y serán el primer cuartil. El grupo, esto quiere decir que este es el 25% de los 214 que llegaron con tiempos inferiores a 2.100, iguales o inferiores a 2.167. Luego vamos a ubicar estos de acá. Le vamos a echar un color rosadito por aquí. Este es el segundo cuartil. Quiere decir que estas personas obtuvieron tiempos entre 267 horas y 2.267 horas. Ya para el tercer cuartil, vamos a señalar acá, hasta por acá. Echarle un color azulito. Es el grupo de personas. Vamos a partir estos datos acá. Y estos datos los partimos acá. Esto corresponderá a mi tercer cuartil. Y de aquí en adelante, pues los que están por encima del tercer cuartil. ¿Listo? Los que obtuvieron los mejores tiempos. Que serían todo este grupo de acá. En lugar de echarle un relleno, le voy a cambiar el color de la letra. Lo voy a colocar con una letra de color rojo y negrilla. Y acá, estos que están, aparte de rojo y negrilla con un fondo gris, serán los que me ubico a partir del percentil 95. Entonces, a estas personas son a quienes yo le voy a dar la premiación. Ahora lo siguiente que nos pide el ejercicio es que hagamos la tabla de distribución de frecuencias, que hagamos el histograma y lo vamos a organizar de la siguiente manera. Entonces vamos a colocar por acá los valores para hacer la tabla. El n, el max, el min, el r que es el rango, el m que es el número de intervalos y el c que es la amplitud de los intervalos. Entonces ya ustedes saben cómo calcular eso. Para el número de datos vamos a hacer un contar y vamos a indicar qué es lo que queremos contar. Queremos contar el rango que se llama tiempos. Aquí me dice que son 214. Vamos a buscar el valor máximo de esos tiempos y me indica que el valor máximo son 3.567 horas, o sea, 3 horas y media y algunos minutos. El mínimo será min del rango tiempos y el que lo hizo más rápido lo hizo en 2 horas. El rango será la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Entonces el mínimo lo tenemos en F29. Ahí tenemos la diferencia. Hay 1 hora y media
de diferencia entre el que llegó primero y el que llegó de últimas. El número de intervalo lo vamos a hacer con la fórmula de Sturges. Entonces decimos que esto es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo natural. En Excel el logaritmo natural lo denotamos con log 10 del número de datos y el número de datos lo tenemos acá. Me dice que son 8.7, lo vamos a redondear a enteros. Podemos utilizar la fórmula redondear. Le decimos que redondeamos a 0 decimales y vamos a trabajar con 9 intervalos. Ahora vamos a definir la amplitud de los intervalos. Para definir la amplitud tenemos que mirar cuántos decimales estamos trabajando. Estamos trabajando con 3 decimales. Entonces lo primero que digo es que tomo el rango y lo divido entre el número entero de intervalos. Eso me da este valor. Ahora lo vamos a redondear. Puedo arrastrar la fórmula y simplemente le digo que me lo redondee a 3 decimales, porque es el número de decimales que estoy trabajando en los datos. Entonces lo vamos a redondear a 0,174. Perdón, acá se redondea hacia arriba, entonces lo vamos a redondear punto más. Entonces lo vamos a redondear a 175. Construimos nuestra tablita. Primero colocamos el título. Bien, recuerden que los títulos tienen que ser lo suficientemente descriptivos para que la persona que vea la tabla entienda de qué le están hablando. Entonces, esto es una tabla de distribución de frecuencias para los tiempos de llegada de 214 deportistas en la travesía Casita Roja Arbolito, 20 de julio del 2023. Entonces, vamos a empezar a configurar nuestra tabla, que arranca con un límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Por aquí yo voy a crear una columna que aunque no es necesaria, la utilizo para hacer el gráfico y la llamaré etiquetas. Bien, entonces empezamos a mirar de dónde sacamos la información. Son 9 intervalos y el valor del primer intervalo será el que tengo acá como el mínimo, 2. Este valor de acá, que es la amplitud del intervalo que ya redondea hacia arriba, es el que voy a dejar fijo. Entonces, el límite superior de ese primer intervalo será el límite inferior más esa amplitud del intervalo y la dejo fija con un F4, que me coloca un signo pesos antes de la letra, un signo pesos antes del número. Listo. El límite superior del siguiente, el límite inferior del siguiente intervalo será igual al límite superior del intervalo inmediatamente anterior. Y ya con estos 3 datos que tengo acá, puedo generar de una vez mis 9 intervalos. Entonces aquí tengo 2. Empezamos aquí a arrastrar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y luego arrastro este de acá. Esos intervalos me tienen que cubrir desde el valor más pequeño hasta el valor más alto. El valor más alto está en 3.567 y aquí me quedo en 3.575. Quiere decir que lo podré contar sin ningún problema. Configuro mis etiquetas de datos. Recuerden que ustedes las pueden configurar manualmente. El primero será un llave que abre, llave que cierra, y de ahí para adelante todas serán paréntesis abierto, llave cerrada. Lo pueden escribir manualmente o, si quieren, lo podemos utilizar con la función concatenar para escribirlos de una sola vez. Entonces voy a concatenar inicialmente con la llave, perdón, vamos a hacer con un paréntesis y luego lo cambiamos. Concatenar con un paréntesis que abre, punto y coma, el valor donde esté el límite inferior, que en este caso sería la celda H, H38, punto y coma. Voy a colocarle a eso, entre comillas, un guión, punto y coma. Luego lo voy a concatenar con la celda I38, punto y coma. Luego, entre comillas, la llave que cierra. Cierro el paréntesis de la función. Lo arrastro para todos mis intervalos. Y recuerden que debo cambiar el primero, que en lugar de un paréntesis que abre,
es una llave que abre. Este proceso es para hacer nuestras etiquetas, ustedes lo pueden hacer manualmente. Lo segundo que hacemos aquí es nuestra marca de clase. Entonces le decimos que será el punto que está en la mitad entre el límite inferior y el límite superior. Para eso sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. La frecuencia absoluta la vamos a utilizar o la vamos a contar con nuestra función frecuencia. Entonces señalo, como es una fórmula matricial, señalo todos los espacios donde va a ir el valor de la frecuencia y arranco con igual frecuencia. Tengo que invocar los datos. Esos datos los tengo en un rango que se llama tiempos, punto y coma, y luego pongo los grupos. Los grupos, recuerden que son los límites superiores. Cierro paréntesis y como es una función matricial, debo dar la siguiente combinación de teclas: Shift, Control y Enter. Listo, ya tengo acá todos mis tiempos. Ahora vamos a hacer la sumatoria, de esos valores. ¿Listo? Cuando yo sume eso, me tiene que dar el número total de datos. Entonces tengo 214 datos. Ahora, si ustedes observan, me quedó un intervalo sin datos. Entonces lo que podemos hacer es ajustar mi tabla. Vamos a, en lugar de decir que tenga 9 intervalos, vamos a decirle que en lugar de 9 tenga 8 intervalos. Lo ponemos manualmente, pero con una amplitud un poco más grande. Entonces, como ya todo está formulado, simplemente volvemos a quitar esta parte de acá, eliminamos un intervalo y nos cercioramos de que estén 8 intervalos acá. Aquí están los 8. Volvemos a colocar nuestra función matricial, igual frecuencia. Tenemos acá los tiempos, punto y coma, y tenemos los grupos. Cierro paréntesis. Recuerden que es Shift, Control, Enter. Ahora sí todos los intervalos me quedaron con datos. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos cuando tenemos todo debidamente formulado. Cuando yo haga la sumatoria por propiedades de las tablas de distribución de frecuencia, esto me tiene que sumar el número de datos, o sea, 214. La frecuencia absoluta, la acumulada, empezamos acumulando el primero y luego acumulamos el que tenemos arriba más el que tenemos a nuestra izquierda. Cuando yo arrastre esta función y llegue acá, me tiene que dar el número de datos, o sea, 214. La frecuencia relativa será la relación que hay entre cada frecuencia absoluta y el número total de datos. Recordemos que se tienen que mover las filas, las celdas de color azul, y se tiene que quedar fija la roja. Entonces la fijamos con un F4. Arrastro y cuando yo haga mi sumatoria, por propiedades me tiene que dar 1 si estoy trabajando con decimales o 100 si estoy trabajando con porcentajes. Pero la sumé mal. Suma, abro paréntesis, cierro paréntesis. Listo. Para mirar estos datos un poco de forma más agradable, me voy aquí donde dice datos, perdón, inicio, formato porcentual y le doy unos 2 decimales. En la frecuencia relativa acumulada, acumulo la que tengo de primeras y luego la que tengo arriba más la que tengo a la izquierda. Y arrastro mis datos. Por propiedades, cuando llegue a este valor, me tiene que dar 100%. Entonces ya tenemos nuestra tabla de distribución de datos para los tiempos de llegada de estos corredores. Le damos un poquito de formato y empezamos a hallar algunas conclusiones. Por ejemplo, nos damos cuenta que el 43.93% de esos 214 concursantes o participantes obtuvieron tiempos entre 2.196 horas y 2.392 horas.
que parece ser, por lo que vemos acá, la mayoría tenía un muy buen estado físico porque si nos damos cuenta hasta aquí, hasta el 90, por aquí hasta el 75% de la población, miren, este valor que es acumulado, lo hizo entre 2 horas y 2.392 horas. Quizá los que les tomó mayor tiempo fueron a estas 12 personas, y esas 12 personas representan el 5.61%. Quiere decir que ese 5.61% hizo tiempos mayores a 2.7 horas e inferiores o iguales a 3.5 horas. Entonces nos damos cuenta que la mayoría, es una conclusión que saqueamos aquí a vuelo de pájaro, que la mayoría de los participantes tenían una gran condición física porque logró hacer eso el 75% lo logró hacer en 2.3 horas. Y solo muy poquitos, solo estos de acá, que son 12 personas, que corresponden al 5.61%, lo hicieron en un tiempo superior a las 2.7 horas. Nos resta hacer el gráfico. Recuerden que el gráfico siempre lo hacemos con la columna de frecuencias absolutas. Entonces señalo mis frecuencias absolutas, voy a insertar tipo de gráfico columna y señalo la primera. Listo. Hago clic en una columna, un doble clic rápido en cualquiera y luego procuro que me queden señaladas todas. Hago clic por fuera hasta que me queden señaladas todas. Y acá en este espacio de opciones de serie voy a decir que el ancho del rango sea 0. Luego en estas opciones de relleno y línea me voy acá donde dice borde. Le digo que sea una línea sólida y la cambio de color pues para que se vea diferente y pueda verla un poquito más gruesa. Y ya veo claramente mis líneas. Luego vamos a indicarle que nos agregue títulos de eje, que nos agregue las etiquetas de datos. Entonces vamos a hacer unos pequeños ajustes, unas pequeñas modificaciones. Lo primero es que estos no son las etiquetas de nuestros rangos. Entonces vamos a hacer clic en el gráfico, acá en diseño, vamos a cambiar, seleccionar datos, y en esta opción que nos da para editar las etiquetas, pico acá en editar, hago clic en este botón y señalo las etiquetas de datos. Le doy un enter, le doy a aceptar y le doy a aceptar. Entonces aquí ya gráficamente lo puedo colocar un poquito más ancho acá. Yo tengo los valores ya gráficamente de cómo fueron esos tiempos y también puedo hacer mis cálculos. Por ejemplo, rápidamente puedo ver que solo 6 personas tuvieron tiempos superiores a 2.98 horas y que la mayoría, entre, o sea, 94 más 67, que la mayoría de los ciclistas, esto es el 75%, tuvo tiempos inferiores o iguales a 2.39 horas. Entonces ya tenemos el gráfico, simplemente le ponemos el título, copiamos este pedacito, nos paramos en el título, este gráfico es un histograma para los tiempos de llegada, ya tenemos el mismo título que en la tabla, cambiamos los títulos, en estos títulos, en esta parte, este eje será los tiempos y este eje serán los participantes. Entonces ya cuando se haga la ceremonia de premiación, mostraremos esta gráfica, podrán interpretar que la mayoría de personas que participaron tienen una gran condición física, que hizo el recorrido de la travesía Casita Roja Arbolito en unos tiempos inferiores a las 2.39 horas. Luego mostraremos la tabla de clasificaciones y diremos, mire, estos de color verde son los del primer cuartil, los del color naranjadito son los del segundo cuartil, los de azul son los de tercer cuartil, los de letra roja son los del tercer cuartil y los que están señalados en gris corresponden a los que están
por encima del percentil 95 y a estas personas se les entregará una premiación. Entonces, apreciados estudiantes, espero que este ejercicio les sirva de guía y orientación para los ejercicios que se les asignará en el transcurso de la asignatura de estadística descriptiva.